Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el programa, el software, el SPSS. Es una breve explicación sobre lo que es este paquete estadístico, que es un paquete mayormente difundido a nivel mundial sobre programas de informática sobre la base de estadística, o sea, todo lo que son los elementos básicos de estadística, la determinación de media, de mediana, de moda, de desviación estándar, de los coeficientes de variación, todos los análisis que nosotros podemos hacer en base a eso, a esas definiciones previamente concebidas y conocidas por nosotros, reconocidas por nosotros, vamos a trabajarlas con el programa LSPSS. Este es un paquete de estadística, es una potente herramienta para realizar gráficos y para realizar análisis propiamente, porque nos permite hacer obtener unos análisis de los datos que nosotros le podemos estar suministrando. El programa de informática de estadística con mayor difusión a nivel mundial efectúa cálculos complejos en el mundo de la estadística de manera eficiente y de manera eficaz, con un mínimo esfuerzo. Este paquete estadístico está compuesto por tres elementos básicos. El primero, el editor de datos. En ese editor de datos, tú vas a conseguir en el editor de datos lo que llamamos la vista de datos y vista de variables, que son dos elementos básicos que tú necesitas para introducir los datos, introducir las variables y con esa introducción de las variables, introducción de los datos, es que nosotros podemos procesar esa información en el programa. Entonces, es importante que inicialmente nosotros podamos conocer, reconocer cómo introducir unas variables, entendiendo que cuando vamos a introducir variables, tenemos que tener claro el concepto de variables, que es para nosotros una variable, cómo se representan esas variables, que son básicamente las variables de acuerdo a su naturaleza, ver si la variable es cualitativa, cuantitativa, ver si maneja números, cómo son esos números. Ese concepto tenemos que nosotros manejarlo bien. Tenemos que tener un buen concepto de eso para pasarle esa información al programa. Tiene también la vista de variables, vista de datos, reconocer cómo son estos datos. Seguidamente tenemos lo que nosotros llamamos ventanas de resultados y tenemos lo que llamamos archivos de sintaxis. O sea, son tres fases que tiene el paquete estadístico. Este paquete estadístico tú puedes iniciar este paquete estadístico a través de Google. Tú te metes en internet, en Google, puedes llamar el SP Software, SPS Estadística, IBM, y te va a aparecer una propuesta gratis por un periodo de tiempo. Él te va a pedir unos datos para que puedas obtener el programa. En un periodo de 3, 4 semanas, un mes, te da la oportunidad de tener el programa, bajar el programa, porque el programa realmente del C-Software no pesa, en su aplicación no pesa mucho teniéndolo dentro de una PC. Y entonces, para poder obtenerlo, una vez que lo tengas en todos los programas, IBM, Windows, y ahí tienes la información. Cuando lo tienes, dice, bueno, introducir datos. Cuando tú le dices introducir datos, va a aparecer lo que nosotros llamamos editor de datos en el SPS. ¿Cómo editar los datos? En esa edición de datos tú vas a tener lo que es la barra de herramientas, vas a tener la barra de menú, donde esa barra de menú te va a ir permitiendo conocer cómo cortar, cómo pegar, guardar los datos, seleccionar las variables, manejar, o sea, ahí tienes la barra de herramientas. Y él se presenta básicamente como un programa de Excel, básicamente en la misma hoja. Tiene columnas, tiene filas, tiene celdas y tiene en la parte inferior izquierda lo que nosotros denominamos vista de datos y vista de variables. Imaginémonos que nosotros querramos ver en detalle la barra de menú. Entonces ahí te van a aparecer los archivos, la editor. Si quieres ver los datos, te promociona los datos.
aparecen las transformaciones donde tú puedes cambiar los diferentes datos, hacer combinaciones de variables. Tienes el análisis, donde ya en el análisis tú tienes análisis descriptivo, si vas a determinar media, mediana, moda, si vas a determinar esos valores, la ubicación, gráfico, entre otros. Luego tenemos lo que nosotros presentamos, la información basada en lo que denominamos tabulación directa. O sea, para suministrar los datos, ¿cómo es? Suministrar los datos, llamada tabulación directa, o lectura de un archivo, o cortado y pegado. Son 3 instrucciones. En la primera, lectura de un archivo; en la segunda, tabulación directa o cortado y pegado. Teniendo estas 3 informaciones, para la tabulación directa es por el teclado, introducimos los datos directamente en el editor de datos. Y posteriormente, en la lectura de un archivo, este puede ser importado desde cualquier otro programa, Microsoft Word, puede ser bajo la hoja de cálculo de Excel, puede ser en DivX, en Excel, para crear bases de datos. O cortado y pegado, que es el usual que se presenta en esta condición. Para este trabajo, para este ensayo, yo te coloqué un ejercicio muy específico que está considerado con... él tiene 8 casos con 25 variables. Es necesario que tú instales el programa, y una vez instalado el programa, procedas a ejecutar, a tabular las variables. Entonces, lo que son casos, género, profesión, antigüedad en el cargo, estado civil, edad, y tiene 20 preguntas que están ordenadas entre el 1 y el 5 en su respuesta. Esa es una encuesta que se realizó, un ensayo de una encuesta. Selecciona en la pestaña la vista de variables. Al seleccionar la vista de variables, comienzas con la variable, ella no acepta separación, siempre trata de colocarla en forma abreviada, y obtienes el llenado de la primera información de las variables. O sea, ahí vas a tener ya la representación de los casos, género, profesión, antigüedad del cargo. Cuando llegas a este punto, es importante señalar que debes de acomodar cada una de las variables, ver si las variables son numéricas o las variables son de cualidades, y si dentro de esas cualidades, si tienen jerarquía o si es nominal. Tienes que manejar ese concepto, porque es la única exigencia que tiene el programa. Una vez que la tenga repartida cada una de esas variables, entonces procedemos al paso número 2, que será el de introducir los datos. Entonces, hasta aquí llegamos para introducir la variable. Espero que te sirva de provecho para que puedas continuar y puedas seguir obteniendo los resultados del contenido programático de la materia. Muchísimas gracias. Buenas tardes.